la transmisión. Tengo una pregunta, perdón. Sí. ¿Es la primera en empezar, la doctora Cecilia o la doctora Elsa? Ay, no sé, ¿cómo está en el cartel? ¿Lo ubicas? Ah, aquí está. Ok, ahorita lo busco en el cartel. Gracias, José, perdón. No, no, está ahí. Ya estamos en vivo. ¿Listo? Entonces, si quieres, admitimos... no, espera, no ha llegado Cecilia. No ha llegado Ceci, ¿no? Falta. ¿La ves por ahí, Leti o Olivia? No. No ha llegado, ¿verdad? ¿Tenía problemas? Sí, ¿no? Pues se Bueno, cambió de computadora. No, no la veo. Pues ya aceptamos, ¿no? Ya faltan 3 minutos. ¿Cómo ves? Oye, Olivia, voy a compartir pantalla, entonces, no hay ningún problema. Perfecto, gracias. Ya está abierto el acceso. No veo a Cecilia. Yo tampoco. Empieza Elsa, José. ¿Sí? Sí, gracias, doctora. No veo a Ceci. Yo tampoco, Olivia. Pero de todas maneras lo hacemos, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Y lo de Sí. sacar. Pues ya admitimos, ¿no, Leti? Porque faltan 2 minutos. De todas maneras, si no va a empezar Cecilia. Está bien. Dice que está en la computadora de Irving. Ya estoy, pero estoy como Irving. Con Irving, ok. Cámbiate el nombre, Cecilia, ahí mismo en el Zoom. Saludos a Irving. Hola. Hola, Irving. Hola. Ahí está. Hola, ¿me oyen? ¡Yujú! Sí, doctora, se escucha muy ok, bien. perfecto. Hola, ya.
Hola, buenas tardes. Gracias por asistir a esta mesa de los conversatorios. Vamos a esperar unos minutitos más en lo que terminan de entrar todos. Gracias por su puntualidad también. ¿Ya iniciaron? Estamos esperando un minuto más a que acaben de ingresar. Gracias. José, ¿puedes ver tu celular? Te mandamos un mensaje. Sí, claro.
De nuevo, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia a esta cuarta mesa de los conversatorios organizados por profesoras de la Facultad de Filosofía y Letras, del Colegio de Letras Clásicas. Y a nombre de las 4 organizadoras, quiero pasar un video, dura 2 minutos. ¿Qué es violencia de género? La violencia de género se define como cualquier tipo de violencia ejercida contra una persona por razón de su identidad o condición de género. Expresa las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Se trata de un acto que viola los derechos humanos, perpetúa los estereotipos de género y niega la dignidad y el derecho al desarrollo de las personas. Cualquier persona puede sufrir actos de violencia de género, pero se reconoce que las mujeres son las principales víctimas. Estos son algunos ejemplos de violencia de género: chistes sexuales u obscenos, comentarios o bromas acerca de la vida privada o las supuestas actividades sexuales de una persona, invitaciones, llamadas telefónicas o mensajes electrónicos indeseables y persistentes. En la universidad o fuera de esta, seguir a una persona de la universidad al hogar, acecho. Gestos ofensivos con las manos o el cuerpo, contactos físicos indeseados, insinuaciones u observaciones marcadamente sexuales. Exhibición no deseada de pornografía. Pedir favores sexuales a cambio de subir una calificación, aprobar una materia o una promesa de cualquier tipo de trato preferencial, amenazar a una persona de reprobarla, bajarla de puesto o cuestiones similares si no se mantiene un contacto sexual, entre otros. En cualquiera de estos casos, debes saber que la UNAM te respalda. ¿Cómo? Por medio de la legislación y de las políticas establecidas por la UNAM para prevenir, atender, sancionar y erradicar casos de violencia de género. Por ello, es importante que sepas cómo actuar, dónde y a quién dirigirte si eres víctima de este tipo de violencia. Lo que aquí te contaremos es un resumen del protocolo establecido en la UNAM y puedes consultarlo en la página web igualdaddegénero.unam.mx. Al término de la mesa de la mañana, una de las asistentes nos escribió diciéndole que otro asistente le estaba mandando mensajes insistentes por el chat de forma privada. Entonces, como comité, como de organización, como parte de la UNAM, como parte de la Facultad de Filosofía y Letras, haciendo caso al protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM, hemos decidido eliminarlo de esta sesión y de las subsecuentes por defendiendo y respetando los derechos de la chica que nos escribió. No vamos a decir ni el nombre de ella ni el nombre de él, pero en este momento lo vamos a eliminar y no va a poder regresar a ninguna de las siguientes mesas. Queremos dejar claro que somos parte de la UNAM y que en la UNAM estamos luchando por una no violencia, no discriminación hacia ninguna persona, en particular, en este caso, hacia una mujer. Entonces, les pedimos que si sufren algún tipo de violencia similar, que nos cuenten. Muchas gracias a la chica que se acercó a nosotros. Y, pues bueno, en este momento lo eliminamos y empezamos las mesas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente fue un hecho lamentable y agradezco, creo que todos lo agradecemos, la lucha de la que habla la doctora Evelia Arteaga. A mi parecer debe ser de parte de toda la comunidad universitaria. En este caso son ellas quienes han tomado cartas en el asunto y bueno, no diré más, pero era necesario hacerlo. Entonces, bienvenidos sean todos a esta cuarta mesa de los conversatorios virtuales que tienen por título Enfermedad y Muerte, Antigüedad y Tradición Grecolatina. Los conversatorios virtuales son, como dijo la doctora Arteaga, una iniciativa del Colegio de Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras. Una iniciativa que, por cierto, nos ha permitido acercarnos no solo a los clásicos, como lo hacemos constantemente con los coloquios que se han efectuado en nuestra universidad, sino también a lugares lejanos, regiones geográficas lejanas, y prueba de ello es que hemos contado con la asistencia de colegas de España, de Perú, de Colombia, de Nayarit, de Guadalajara y de Puebla.
En esta ocasión, en esta mesa, tendremos dos ponentes, dos profesoras muy queridas por la comunidad de nuestro colegio. No dudo que también por la comunidad de la facultad en general. Hablo de las doctoras, de las doctoras Cecilia Jaime y Elsa Rodríguez Brondo. Comenzaremos con la ponencia de la doctora Elsa. Perdón, antes de empezar, estaba olvidando comentarles la dinámica de la mesa. Es importante mencionar, seguro ya lo saben porque se dijo en la mañana, no es necesario que a través del chat confirmen su asistencia. Las propias organizadoras se encargarán de cotejar la lista de inscritos con los asistentes en Zoom. Los invitamos a que usen el chat de Zoom para que nos envíen sus preguntas, sus comentarios durante las pláticas. Yo me encargaré naturalmente de prestar atención a los mensajes que lleguen, y también me encargaré de dar lectura a sus comentarios, a sus preguntas, para que las ponentes respondan a ellos. Al final esperemos contar con el tiempo suficiente para atender todas las dudas. Bueno, entonces ahora sí, vamos a comenzar. Les decía, iniciaremos con la ponencia de la doctora Elsa Rodríguez Brondo. Leeré su síntesis curricular. La profesora Elsa Rodríguez Brondo es doctora en Letras Latinoamericanas, maestra en Letras Iberoamericanas y licenciada en Publicidad. Actualmente labora en el Centro de Poética como editora, diseñadora y responsable de difusión en redes sociales de la revista Acta Poética. Ha colaborado asimismo como diseñadora de la página web de la revista Estudios de Cultura Maya, como diseñadora de la versión impresa y página web de la revista Interpretatio, y como diseñadora de forros para el Departamento de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Desde el año 2000 ha participado en 5 proyectos de investigación PAPIT adscritos al Centro de Poética. Su trabajo de investigación se ha centrado en la lectura contemporánea del pensamiento de Walter Benjamin y su relación con la literatura latinoamericana, las artes visuales, las redes sociales y la política. En este sentido, las nociones benjaminianas de alegoría e imagen dialéctica son de especial interés para observar la relación que guardan con la narrativa fragmentaria que se ha escrito en Latinoamérica en las últimas décadas. En cuanto a su labor docente, es profesora de Teoría Literaria 1 y 2 desde hace 14 años en el Colegio de Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre sus publicaciones más recientes encontramos La ciudad de los muertos, Walter Benjamin, la comuna y una imagen sin relato, en el libro Walter Benjamin, Dirección Múltiple, editado por Esther Cohen. También La memoria imaginada, La rueca de aire, Rosa Blanda y los nombres del aire, en el libro de Gustavo Jiménez Aguirre, titulado Una selva tan infinita, la novela corta en México. Asimismo, Fragmentos para ver y leer al mundo, Benjamin E. Warburg Kian, en el libro de Esther Cohen, titulado Walter Benjamin, Resistencias minúsculas. La ponencia que la doctora Brondo presentará hoy se titula Depresión, la teoría moral de Hipócrates y Hermosa soledad de Jimmy Leon, una lectura. Adelante, doctora, por favor. Gracias, José. Un saludo a todos. Voy a compartir pantalla con una presentación de PowerPoint porque el libro de Hermosa Soledad de Jimmy Leon pues es un libro ilustrado. Es un libro ilustrado que cuenta cosas que vienen a enriquecer la plática de hoy. Entonces, si ya la están viendo, pues me avisan. ¿Todos la están viendo? ¿Todo bien? Sí. Pongan sus deditos romanos. Gracias. En realidad, nunca me imaginé que fuera tan complicado meterse a un tema como es el de la depresión. No lo trabajé, en realidad, no lo trabajé ni como paciente, afortunadamente, casi que ya me estoy volviendo una paciente potencial, pero sí es difícil tratar con algo de lo que nadie quiere hablar, nadie quiere reconocer, y que se parece un poco a la violencia de género, ¿no? Está ahí todo el tiempo, pero nadie la quiere ver. Entonces, comienzo la ponencia y quiero agradecer la invitación de las organizadoras, las profesoras Olivia Isidro,
Cecilia Jaime, Evelia Arteaga y Leticia López Cerratos, que generosamente pues han invertido muchísimo tiempo en la organización y en que, digamos, todos los conversatorios salgan muy bien. Felicidades y gracias de nuevo. También advertir a los... Se metió... Perdón. Se escuchó un ruido rarísimo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Por favor, a los asistentes les pedimos que apaguen sus micrófonos. Gracias. Bueno, justamente les quería decir a los presentes inmateriales, ya que no estamos compartiendo el mismo espacio, que no soy experta en dolencias de la mente, no tengo estudios ni de psicología ni de psiquiatría, sino simplemente soy una curiosa que se asoma humildemente a este tema. Mi mundo es el de la teoría literaria y el de las letras latinoamericanas. Y sin embargo, tengo un cariño muy especial por Anatomía de la Melancolía de Robert Burton, publicado en el siglo XVII, y es un enorme tratado, pero en realidad al español se han traducido solamente algunas partes y cada edición de la Anatomía de la Melancolía pues está, digamos, ha recogido algunas secciones de este enorme trabajo. Y le tengo enorme cariño porque Robert Burton era un clérigo que padecía depresión, lo que ahora podemos llamar depresión, y la volvió productiva escribiendo sobre ella y dedicando su vida a esta anatomía, que es una obra vastísima que toca diferentes temas. Pero sobre todo, me interesa el tema de la melancolía, que desde finales del siglo XVIII conocemos como depresión, porque vivimos tiempos especialmente difíciles, inciertos, y donde el futuro parece cancelado. Y es un hecho que todos pasaremos una vez, por lo menos en nuestra vida, por una crisis de depresión, leve o profunda, pero en la mayoría de los casos, esta permanecerá oculta. Como ven, he elegido como imagen la portada de Hermosa Soledad de Jimmy Liao, y me gustaría leerles justamente el primer texto que aparece en el libro. 9 de enero, nuboso. Abro la puerta, te invito a entrar. En el interior la luz es tenue, deja que te encienda una lámpara. Si te puedes quedar un ratito, te prepararé una tetera. Fuera hay un silencio inquietante y el cielo se ha ido oscureciendo. De un momento a otro, el mundo cambia. Tenemos que encontrar un lugar y un momento tranquilos y sin prisas. ¿Aún dudas? Voy a cerrar la puerta. Así comienza Hermosa Soledad de Jimmy Liao, un autor nacido en Taiwán hace 61 años. Este libro tiene mucho que ver con el tema que nos ocupa, la depresión y la teoría humoral de Hipócrates. La leucemia, que le fue diagnosticada en 1995, había hundido a Liao en la desesperanza y cursó una depresión profunda durante todo el periodo de recuperación. Años más tarde, decidió hacer este libro sobre su insondable tristeza desde la creatividad. Como pueden observar, el dibujo de Liao es simple, su escritura directa, su público en general son los niños, aunque no es el caso de este libro. Y tal vez por eso mismo me parece que ilustra de manera nítida lo que quiero contarles. Así que él y su hermosa soledad me acompañan para hablar de lo que alguna vez llamamos melancolía y ahora nombramos discretamente como depresión. 24 de enero, despejado. Al caer el velo de la noche, me arreglo cuidadosamente. Me pongo lápiz de labios, corrijo el gesto, mientras espero tranquilamente que llegue la soledad. Por supuesto, escondida además tras el bosque. La Organización Mundial de la Salud reporta
en enero de este año que la depresión es la pandemia del siglo XXI, con 300 millones de afectados en todo el orbe. Más de la mitad de ellos son mujeres. Estas cifras alarmantes superan todavía el coronavirus, pero guarden silencio, porque la depresión estigmatiza, nadie la entiende y la tenemos bien guardada como esta mujer que ha dibujado Liao. La depresión se vive en soledad. Hipócrates, que por fin ha entrado en escena, escribió en el siglo V a.C. por vez primera sobre la melancolía en uno de sus famosos aforismos. Y cito: si el temor y la tristeza duran largo tiempo, este estado va ligado a la melancolía. Fin de la cita. Como saben mejor que yo, la palabra melancolía en griego melaina kole significa bilis negra. ¿Qué es la bilis negra? Bueno, Hipócrates expone su teoría humoral en Sobre la naturaleza del hombre. La idea de los humores corporales y su relación con la salud era ya conocida en la Grecia clásica, pero no así la tipología de estos 4 humores que correspondían al equilibrio saludable de mujeres y hombres en la Grecia clásica. La idea de crasis o mezcla, en español, es fundamental para entender esta primera etapa de la teoría hipocrática, en donde todos estos humores o fluidos que vemos estaban presentes y en tanto uno de ellos prevaleciera sobre los otros, podría provocar enfermedades. Entonces, esto es muy importante porque en la teoría humoral de Hipócrates hay 4 fluidos que son la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Y estos se manifestaban por el tipo de temperaturas que presentaban. Digamos, por ejemplo, la sangre era templada y húmeda, la bilis amarilla caliente y seca, la bilis negra fría y seca y la flema fría y húmeda, que correspondían ciertamente a las estaciones del año de primavera, verano, otoño y invierno. Pero además, decía Hipócrates que estas temporadas también eran propicias para que se manifestaran enfermedades que tenían que ver con el exceso de alguno de estos fluidos en el cuerpo. Es decir, no había una tipología, sino que se supone que el buen equilibrio de todos estos fluidos era lo que permitía gozar de una buena salud. Dice Hipócrates, el cuerpo del hombre tiene en sí mismo sangre, pituita, ¿no? Flema, bilis amarilla y bilis negra. Estos elementos constituyen la naturaleza del cuerpo y por causa de ellos está enfermo o sano. Se goza de una salud perfecta cuando están mutuamente proporcionadas sus propiedades y cantidades, así como cuando la mezcla es completa. Por el contrario, dice, se enferma cuando alguno de los elementos se separa en mayor o menor cantidad en el cuerpo y no se mezcla con todos los demás. Fin de la cita. En este tratado, Hipócrates no se detiene a desarrollar la naturaleza de cada uno de los humores o fluidos, sino en demostrar que el ser humano está compuesto de estas 4 sustancias y no de una como se pensaba, pero también de la crasis o mezcla y del equilibrio de todas ellas, es decir, sobre la naturaleza del hombre es estrictamente hablando un breve escrito médico en donde se tratará del cuerpo y de sus funciones, pero no de otras cosas. Y esto es muy importante porque cuando se habla de la teoría humoral de Hipócrates, se tiende a hacer una mezcla de todas las teorías que posteriormente se fueron desarrollando al respecto. Hasta este momento, la melancolía solamente se encuentra en la somera explicación del aforismo de Hipócrates, pero en un texto atribuido a Aristóteles nos dará la clave para entender una de las interpretaciones más comunes de la bilis negra, un fluido corporal de lo más misterioso, del que no se sabe su origen, a diferencia de la sangre, la bilis amarilla o la flema.
21 de febrero, nuboso, irrupción de un frente frío. Excepto los poetas, ¿hay alguien más en el mundo capaz de nadar en una piscina sin agua? Parece que no. No solo solo los poetas son capaces y se lo deben a la bilis negra, por cierto. Al menos eso es lo que nos dice el problema 30 de Aristóteles. Bueno, en realidad ya saben que en esto de las letras clásicas hay que hacer como sus distinciones. Es un texto atribuido a Aristóteles. Y cito: ¿por qué todos los que han sobresalido en la filosofía, la política, la poesía o las artes eran manifiestamente melancólicos? Y algunos hasta el punto de padecer ataques causados por la bilis negra, como se dice de Heracles en los mitos heroicos, se pregunta Aristóteles. Y ahí, después de que tenemos el tratado de Hipócrates, que es absolutamente riguroso, científico, digo, en la medida de los conocimientos que se tenían en ese entonces, se introduce la relación de la melancolía con el genio creador. Y entonces, eso es una aportación muy interesante a la teoría hipocrática de los humores. Alrededor de esta pregunta se van a desarrollar innumerables teorías acerca de la relación entre la melancolía y el genio creador. El humor más misterioso, que se manifiesta en la coloración de las excrescencias fisiológicas, es al mismo tiempo una enfermedad y un carácter. Este determinismo, que es el determinismo de adjudicar características a una persona, digamos, clasificada como melancólica, incluye a Demócrito, a Sócrates y a Platón. Pero se trata, en todo caso, de un determinismo de grado, como es Aristóteles. Los que tienen un poco de esta mezcla, la de la bilis negra, son corrientes, pero los que tienen mucho son distintos de la mayoría de la gente. Si esa proclividad está muy concentrada, son melancólicos en extremo, pero si está algo templada, son sobresalientes. Si no tienen cuidado, tienden a las enfermedades melancólicas. Y así, el melancólico se convierte en el tipo más frágil de la cuarteta, ¿no?, de los humores, porque puede ser al mismo tiempo genio y al mismo tiempo un enfermo. Es cuestión de grados, ¿no? 6 de abril, nuboso. Abren y cierran puertas sin cesar. Se abre una puerta y se vuelve a cerrar. Se cierra y se vuelve a abrir. Buscan sin cesar al otro y después de encontrarlo se separan. Y después de separarse, continúan buscándose. La identidad es complicada, Jimmy Liao. Galeno enriquece la teoría humoral de Hipócrates, clasificando la conducta humana en 4 perfiles. El sanguíneo, que correspondería al humor de la sangre, que es propositivo, valiente, arrojado. El colérico, que corresponde a la bilis amarilla, que es el enojón, ¿no? El melancólico, que es el retraído, y el flemático, que es el indiferente, incluso cruel. En realidad, las interpretaciones de la taxonomía de Galeno durante la Edad Media son contradictorias, es decir, Galeno establece una tipología de estos cuatro personalidades a partir de los 4 humores de los 4 humores y la Edad Media, que se va a dedicar a hacer una revisión, análisis y demás, va modificando los perfiles de cada uno de estos de estas 4 personalidades, de tal manera que en una parte de la Edad Media resulta que se confunde al melancólico con el flemático sobre todas las cosas porque las distinciones, digamos, no son muy claras. Justamente
una buena parte de la Edad Media, el melancólico perdió, digamos, su aura de genio creativo que justamente fijara el problema 30 de Aristóteles. Pero durante el Renacimiento, el vínculo entre el melancólico y la inteligencia vista como la afinidad con el conocimiento se restablece. Marsilio Ficino, conocido filósofo y también médico del Renacimiento italiano, retomará en su trabajo 3 libros sobre la vida: la teoría moral de Hipócrates, la tipología de Galeno, la recuperación de algunos diálogos de Platón, porque recuerden que Hipócrates y Platón son contemporáneos, aunque Platón es más joven. Y en muchos de los diálogos de Platón, pensando en el Fedro, en el Teteto, en el Timeo, se habla de la melancolía y no se habla expresamente de la melancolía, pero sí se habla de los humores y de la teoría hipocrática. Entonces, Ficino recupera estos documentos, también recupera, por supuesto, el problema 30 de Aristóteles, en donde se establece la relación entre la melancolía y el genio creador, y explica de la siguiente manera su teoría. Dice: las causas que hacen que los hombres de letras sean melancólicos son 3 tipos principales. Y tomen nota, por favor, porque creo que estamos en el grupo de los melancólicos de letras. Dice, por un lado, la primera es celeste, es una causa celeste, por la influencia de Mercurio y Saturno, que son, en el caso de Mercurio, pues es el planeta que estaba dedicado a las ciencias, ¿no? Y Saturno se supone que es un planeta que coadyuva a que uno se dedique a las ciencias. La segunda causa es natural, porque debido al estudio de las ciencias, el científico de aquella época tenía que retirarse del mundo, ¿no? Tenía que recogerse en lugares solitarios. Y la tercera, que es humana, y esta me parece fenomenal porque en realidad lo hemos experimentado alguna vez, es porque la actividad frecuente de pensar seca la mente. ¿Sí? Y aquí cierro la cita de Ficino. La presencia de los astros e incluso de los signos zodiacales, que también se empiezan a relacionar con los humores, eso es algo también muy curioso, ya se había manifestado en la Baja Edad Media. Saturno se volvió el planeta de los melancólicos. Y esta conexión estrecha y fundamental entre la melancolía y Saturno, junto con las conexiones correspondientes entre la disposición sanguínea y Júpiter, la colérica y Marte, la flemática y la Luna o Venus, parece haber ido firmemente establecida por primera vez por ciertos escritores árabes del siglo IX. Es decir, si ustedes se dan cuenta, a partir de que Hipócrates fija los 4 humores corporales, que están todos presentes en el cuerpo y equilibrados, empieza como una suma histórica sobre la teoría humoral hipocrática. Entonces tenemos a Aristóteles, o por lo menos eso es lo que pensamos en el problema 30, luego tenemos a Galeno, luego tenemos todos los tratados medievales, y podemos sumar hasta el siglo XVIII, cuando se hace la escisión entre melancolía y depresión. Justamente, ya para terminar, voy a leer el último texto de Jimmy Liao, del 21 de mayo, Cielo límpido y resplandeciente. Boga rumbo al cielo infinito, boga rumbo a la vaga melancolía. La teoría humoral murió a finales del siglo XVIII.
coincidiendo con el auge de la revolución industrial y los avances vertiginosos de la ciencia. Pero en la literatura y en la filosofía, los hijos de Saturno, devorados por la melancolía, no han dejado de expresarse. Si la depresión es un estado crítico de nuestro cerebro, carente de serotonina, o un proceso de duelo, como diría Freud más adelante en su seminal libro sobre duelo y melancolía, que ha perdido su batalla y que discapacita al que la padece, los estados melancólicos parecen ser los caminos luminosos de la creación. Pienso, por supuesto, en Robert Burton, en los maravillosos grabados de Albert Dürer, pero sobre todo el que está dedicado a la melancolía, que ustedes lo conocen seguramente, el ángel sentado, ¿no? Que mira a un lugar en el horizonte junto a unos elementos alegóricos impresionantes. Pienso también en las obras de Kant, dedicadas a lo sublime y por tanto a su relación con lo melancólico, a Nietzsche y su locura, que también tiene una relación muy importante con la melancolía. Pienso en Walter Benjamin mismo, que escribió todo un estudio sobre el teatro barroco alemán, tratando justamente el problema de la melancolía. Pero también pienso en maravillosas escritoras como Virginia Woolf o como Alejandra Pizarnik o como Alfonsina Storni, que ellas mismas padecieron diferentes grados, bueno, evidentemente de otros padecimientos, pero también de depresión, y que fueron capaces, ¿no?, de formular una melancolía creadora, por lo menos en alguna etapa de sus vidas. Mientras no entendamos la gravedad de la depresión, intentemos comprender, respetar y atender a quien la padece, perderemos esa otra hermosa, como dice Jimmy Liao, esa hermosa melancolía que produce, crea y es sensible al mundo en el que vive. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. En efecto, hay un terreno impresionante en cuanto a las emociones, a ese pathos, a esa... Nos atañe, ¿no? En tanto que somos humanos. Entonces, bueno, ojalá que haya mucho que decir en los comentarios a los que pasaremos al rato. Es el turno de la doctora Cecilia Jaime. Leeré su síntesis curricular. La profesora Cecilia Jaime estudió las licenciaturas de Letras Clásicas y Arquitectura en la modalidad de carrera simultánea. Continuó su formación estudiando una maestría en Arquitectura con la especialidad en Restauración de Monumentos, para después enfocarse en un doctorado en Letras en el que conjuntaba su formación interdisciplinaria con una tesis sobre el análisis del espacio sagrado en la literatura y el arte griegos. Todos los títulos y grados los obtuvo en la UNAM. Ha realizado estudios en la Università Stranieri di Perugia, Italia, y realizó una estancia de investigación en el Departamento de Filología Clásica e Indoeuropeo de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, España. Desde 2001 ha sido profesora de lengua griega tanto en los primeros 4 semestres de la licenciatura como en griegos 7 y 8. En agosto del 2016 obtuvo su nombramiento como profesora de carrera asociada C de tiempo completo. Sus líneas de investigación se centran en el estudio comparativo de la literatura y las artes, se interesa por el análisis de la tradición y los fenómenos de la recepción clásica en el arte occidental a través de trabajo filológico de las fuentes griegas. Ha dictado ponencias en congresos tanto nacionales como internacionales y entre sus publicaciones más recientes podemos mencionar los artículos El coloquio de Héctor y Andrómaca bajo el análisis de la retórica de la desesperación en el libro Arte, Retórica y Análisis Literario, editado por Lilian von der Walde y Max Arriaga Navarro. También el artículo Las habitaciones de Penélope en la revista Novatelus del año pasado, o El suicidio femenino en el mundo antiguo, el caso del ritual de lanzarse al mar, en la revista Lines número 28. Hoy nos presenta la ponencia titulada Coreomanía, del éxtasis dionisíaco a la epidemia, iconografía de una enfermedad. Adelante, doctora, por favor. Hola, bueno, muchas gracias, José, por la presentación y gracias a todos los asistentes por su constante interés en estas sesiones. Voy a compartir pantalla también, espero que se pueda hacer.
Me avisan cuando ya se esté viendo para poder comenzar. Ya se ve mal. Bueno, comienzo. En el griego de Homero, la perturbación del mar se define con el término tarakma, el cual sufrió un desplazamiento semántico ya en las tragedias para significar también la agitación anímica. Cecilia Persic explica en su tesis doctoral La locura y su tratamiento en Heracles y Bacantes, una aproximación psicoanalítica a las tragedias de Eurípides, que en el imaginario griego los términos relacionados con la vida anímica designan un órgano concreto y al mismo tiempo su función, lo cual conlleva que no se establezca una separación entre lo físico y lo psicológico, a diferencia de la manera en que concebimos la actividad mental en la actualidad. Por esta razón, en la literatura griega se presenta un continuum entre lo que nosotros llamamos abstracto y concreto, psicológico y físico. La agitación anímica pasa, entra, se abraza y se levanta con la fuerza que queda en un cuerpo. Un cúmulo de energía a punto de explotar va recorriéndolo y el individuo que lo alberga queda expuesto y aislado. Sin embargo, la posmodernidad, cual bando policial escrito en muros, dicta la obligatoriedad de una autogestión saludable de emociones y sobre todo de sus expresiones en público. Ante esta coercitiva prescripción, la comunidad responde en colectivo. Por ejemplo, en 1518, una mujer llamada Frau Trofea comenzó a bailar en una calle de Estrasburgo. Un mes después, cerca de 400 bailarines sin control ya la acompañaban. Se narra que chillaban, cantaban, sufrían visiones, invocaban a Dios y a los demonios hasta que se desplomaban. Este se conoce como el caso más grave de coriomanía, una epidemia de baile que tuvo varios brotes desde el siglo XI y que ha sido ampliamente estudiada, sobre todo por el médico renacentista Paracelso, quien nos ofrece vívidas descripciones de los ataques que sufrían las víctimas de este padecimiento. Así de bárbaro puede parecer también el espíritu dionisíaco que deshace el principio de individuación y provoca la anarquía de las mujeres griegas. En la obra homérica, sin embargo, se percibe el silencio que ejerce el poeta sobre la violencia asociada con el culto a Dionisio. Silencio que también estará presente en las representaciones plásticas hasta finales del periodo arcaico. Y será la tragedia, especialmente con la obra de Eurípides, la que nos ofrezca este retrato de unas Ménades en éxtasis, en danzas orgiásticas o manifestando su capacidad de violencia, cuya influencia repercutirá también en las artes plásticas. Eurípides relata cómo las Ménades parecen entrar en un estado de posesión hipnótica semidemente, cuyo éxtasis es representado por cuellos echados desmesuradamente hacia atrás y cuerpos que tras la danza desfallecen. Esta misma postura corporal la podemos encontrar también en las representaciones de la coriomanía, sobre todo en cuerpos femeninos. Ante esta semejanza me ha surgido la idea de la presente comunicación. Pienso que es válido preguntarnos si acaso el arte encontró cánones globales para expresar los altos niveles de euforia y angustia psicológica, si hay también convenciones artísticas para notar que estos ataques colectivos son socialmente legítimos y por lo tanto se representan francos, o si por el contrario fueron idealizados o peor aún estigmatizados. Después, mientras veían las noticias expresiones de hastío, histeria o ansiedad, tanto individual como colectiva, también pensaba que en algún punto de esta eterna cuarentena, una persona, un grupo o todos haremos bien en explotar, y que las formas en las que lo hagamos podrán encontrar consonancia con las de la época clásica o con las de la Edad Media. Así, la presente comunicación establece un diálogo entre la Grecia clásica, cuna de la tragedia, y la Europa generadora de una epidemia de baile desde la Edad Media hasta bien rebasado el Renacimiento. Empecemos por el principio, en Grecia. Las Ménades fueron nodrizas de Dionisio. Lo protegieron cuando niño y fueron sus primeras fieles seguidoras. Su representación más usual es la de una mujer en danza eterna, embriagada y fuera de sí. Su nombre deriva de la raíz man, en cuya familia se encuentran el verbo mainoma y su compuesto ekmaino, volverse loco, los sustantivos manía, manías y mainás, ménade o inspirada o que desvaría, y los adjetivos emmanés, enloquecido, y mainodes, loco.
son fácilmente reconocibles en sus representaciones, ya que suelen coronar su cabeza con hojas de vid, portan el nebris o piel de cervatillo, llevan en sus manos racimos de uvas, antorchas, pequeñas presas de caza o uno de sus atributos más peculiares, el tirso, que es una vara rematada con ramas de pino, envuelta en ribetes, viñas y hiedra, como alusión a su vínculo con la naturaleza. La analogía de salir de casa. Todas somos ménades en el fondo, pues el culto dionisíaco suponía la conversión en ménades o vacantes de todas aquellas mujeres que, presas del éxtasis báquico, salían de sus casas, olvidaban su condición legal o familiar de madres, esposas o hijas para vagar y danzar hasta la extenuación. Los siguientes fragmentos son muestra de eso. Toigarnin autas egdomon hostresego maniais, oros doicusi peracopoi frenón. Así pues, yo las aguijoneé con locura fuera de sus casas y habitan el monte desquiciadas de las mentes. Son los versos 32-33 de las vacantes. El siguiente, caipanto celi esperma catmeion, josa iginaike cesan exemenado maton. Y a toda la descendencia femenina de los catmeos, a cuantas mujeres había, las saqué enloquecidas de sus hogares. Vemos cómo, entre la obra de Eurípides y las epidemias de baile, el hecho de salir de casa significa dejar el cuerpo individual y formar parte de una manifestación psicológica social en colectivo. Paracelso explica que Frau Trofea, aquella mujer que comenzó el caso más grave de coriomanía, utilizó el baile como un estratagema para avergonzar a su marido. Y cito, para hacer que el engaño fuera lo más perfecto posible y realmente dar la impresión de enfermedad, saltó y cantó, lo que fue muy desagradable para su marido. Como su método surtió efecto y el marido estaba tan asustado que ya no le importunaba, otras mujeres comenzaron a imitarla. Según Paracelso, impulsadas por libres pensamientos lascivos e impertinentes. Este tipo de manía de baile fue clasificada por el médico renacentista como corea lasciva, causada por deseos voluptuosos sin miedo o respeto, que la acomodó junto a sus ya diagnosticadas corea imaginativa, causada por la imaginación de rabia y juramento, y corea naturalis, una forma mucho más leve de causas corporales naturales. Y estas eran las tres formas principales de la condición de ser mujer. La experiencia de la danza enloquecida. En medio de las ménades, Dionisio aparecía disfrazado como un macho cabrío, dragos en griego, es decir, como un chivo expiatorio en sentido literal. Cuando se alcanzaba el éxtasis báquico en el seno de la orgía dionisíaca, las ménades destazaban al macho cabrío, lo descuartizaban y comían su carne cruda. En las imágenes vemos, arriba la típica vasija de figuras rojas en donde las ménades están destazando, ya destazaron bastante a Penteo. En el grabado italiano de abajo del siglo XVII vemos a las ménades ahora sí cazando a un jabalí. Y en la pintura pompeyana es de nuevo la escena de la muerte de Penteo y vemos cómo las bacantes en realidad manifiestan y ejecutan una danza violenta. Una está atrás a punto de lanzar una piedra, otra está utilizando el tirso como arma para atacar a Penteo y todas las bacantes en general se ven haciendo el ejercicio de la violencia. La danza orgiástica era una experiencia que suponía la intrusión de Dionisio en el cuerpo de las ménades, que entraban en un estado de éxtasis en su devoción por el dios. Ese es el significado de la palabra entusiasmos, estar poseído por un dios. La tragedia nos ofrece varios versos que dan cuenta de este estado mental, mismos que son analizados por Cecilia Persic. Jotangar joceoses tosomel fepolis, legen tomelon tus memenotas poyei, pues cuando el dios entra poderoso en el cuerpo, hace que los enloquecidos digan el futuro. Persic explica que el pasaje no remite a un tipo de locura sufrida por los personajes de la tragedia, sino que se vincula al verbo mainomai, que denota otro tipo de experiencia. El siguiente, Joleis mainias ilisais, joreuecente naulois, lo perderás cuando baile con enloquecidas furias al son de las flautas. Y Tiresias se acerca al final de su discurso con los siguientes versos.
que son el 326-327. Mai negar josalgista, cute farmaco y saque lavo y san ut aneo tuton nosu. Pues estás loco de la manera más dolorosa y no conseguirás cura de la enfermedad con drogas ni sin estas. Por último, Cadmo, al relatar a su hija lo ocurrido, se refiere a las tebanas del siguiente modo. Emánete, pasa exebageuce polis. Enloquecieron y toda la ciudad se llenó de frenesí báquico. Snell entiende que la falta de un término específico para referirse al alma y de un concepto del cuerpo en sentido de unidad provocó una vivencia de lo psíquico como fragmentado, mientras que Dodds había propuesto abordar los estados de perturbación a partir de la idea de la intervención psíquica, de la cual reconoce una primera que es un estado mental pasajero producto de un estímulo externo que nombra el griego ate, y una segunda que por el contrario sí pertenece a la esfera de la biología e implica un aumento de energía emotiva que provoca una alteración de la conducta. Esta será la manía asociada al menos la fuerza, el poder o el vigor. En esto también coinciden los estudiosos de las diversas epidemias de baile, que desde el siglo XI fueron sumando más y más individuos hasta convertir la escena en algo caótico e incontrolable. Primero se creyó, o por lo menos se difundió, que la causa de las epidemias de baile era un castigo divino. De ahí que también se conozcan como baile de San Vito, baile de San Juan el Bautista o danza de la muerte. Se afirma que nadie bailó por deseo propio, sino que a pesar de que las razones siguen siendo una incógnita, las víctimas presentaban estados alterados de conciencia, lo que además explicaría sus extraordinarios niveles de resistencia, pues en estado de trance habrían sido mucho menos conscientes de su agotamiento físico, del dolor en sus pies que ya estarían hinchados y lacerados, es decir, lo consideraban un estado mental por la intervención de un santo, mientras que Eric Middelford sostiene que se debe a una razón biológica. Explica que, y cito, desde el siglo VII hasta el siglo XVII hubo brotes epidémicos por toda Europa de una clase especial de convulsión que surge de la sangre y otros humores, de tal forma que los vasos nerviosos y los instrumentos del movimiento voluntario son excitados y estimulados hasta provocar tan extraordinarios y asombrosos movimientos. Fin de cita. Se pensaba, de acuerdo con Galeno, que el flujo sanguíneo podía recalentar el cerebro, provocando enfado, fogosidad y locura. Sin embargo, aunque el gremio médico declaró que la danza era una enfermedad natural y que provenía de la sangre sobrecalentada, y a pesar de que conocían la teoría moral que dictaba que el afligido debía sangrar, los médicos recomendaron bailar hasta que los coreómanos se liberaran. Una crónica del siglo XVI, escrita por el arquitecto Daniel Specklin, registra lo que el consejo hizo a continuación. Y cito, a los carpinteros y curtidores se les ordenó transformar las salas de sus gremios en pistas de baile temporales e instalar plataformas en el mercado de caballos, en el mercado de granos, a la vista del público para mantener al maldito en movimiento y acelerar su recuperación. A decenas de músicos se les pagaba por tocar tambores, violines, pipas y cuernos, y se traía bailarines sanos para un mayor estímulo. Las autoridades esperaban crear las condiciones óptimas para que el baile se agotara, pero fue totalmente contraproducente. La idealización de la danza. En la iconografía es común la idealización de estas danzas orgiásticas o epidémicas. Por eso podemos ver representaciones como este relieve que muestra una profunda armonía dinámica, todo un logro del estilo bello de fines del siglo V a.C. Una tendencia estética basada en el uso constante y muy preciso de los pliegues mojados. Sin embargo, en Eurípides, las bacantes asiáticas impelen a la ciudad de Tebas a entregarse al culto de Baco, a tomar la indumentaria propia de sus cultos y a dirigirse al monte, pues pronto la comarca entera danzará. Así la danza está compuesta por varias acciones dramáticas y movimientos más bien salvajes y eufóricos. Aquí haremos un breve resumen tomando en cuenta la amplia explicación que ofrece Jarabreviati en su tesis doctoral Las bacantes de Eurípides, felicidad iniciática y furia salvaje en el cortejo femenino de Dionisio.
El papel de Dionisio como líder es el de guía y director de las danzas báquicas. Las mujeres lidias lo invocan en el primer estásimo para que las lleve lejos de Tebas y se dirigen a él como dios del Eboé que manda a las bacantes. Dionisio aparece coordinándolas, espabilando a las que se retrasan, asusándolas con alaridos y manteniendo exaltadas a las bacantes mediante sus exhortaciones. Estoy entremezclando muchos versos para poder hacer el resumen. Él no solo es director, sino también participante de las danzas, de modo que se lanza a la carrera y a los bailes corriendo, bailando y agitando la cabellera. También ejecuta el mismo tipo de movimientos que las bacantes asiáticas. Tiresias lo describe en el primer episodio dando saltos entre las rocas de Delfos, blandiendo su tirso y moviéndose con rapidez o con ímpetu. Por su parte, los movimientos de las bacantes son definidos como saltos o brincos mediante el vocablo esquírtema, asociado a los saltos alborotados de animales como las vacas y los caballos. Además, a partir de los versos 568 y 570, que están arriba de su diapositiva, podemos deducir que había una danza giratoria con la palabra, creo que ese no es, pero bueno, con la palabra gelisomenas mainadas. Ahí se deja notar que las ménades bailaban en giros, danzaban en giros. Y en esta pintura de Gleire también podemos ver esta especie de danza circular en donde algunas todavía se están tomando por las manos y pese a que ya, vamos a hablar más adelante de la iconografía de esta pintura, pese a que ya algunas han caído desfallecidas y algunas están por caer, se puede notar todavía un poco de esta danza. Finalmente, los versos 135 y 140 describen la acción del dios realizando las prácticas rituales del esparagmos, es decir, este destazamiento de un animal, en este caso aquí Penteo, y la homofagia, que es la comida ritual o totémica que ha denominado Nietzsche de este animal destazado, y cayendo al suelo a causa del cansancio. Aquí tenemos una pintura de Alma Tadema que muestra unas bacantes, la verdad, muy idealizadas, que han escogido el lugar donde se van a caer, incluso una se está recargando en su compañera Ménade, pero aquí en un detalle de la obra de Gleire, La danza de las bacantes, vemos una representación un poco más franca, aunque el cuerpo esté muy idealizado también, de cómo debería caer una bacante que ha desfallecido de tanto bailar. El cuadro de Gleire, ya instaurado en el siglo XIX, revela una nueva lectura ya no idealizada, que ya no difunde la visión viril y apolínea propuesta por Winkelmann a partir de mediados del siglo XVIII, sino que representa una Grecia primitiva, oriental y dionisiaca. Por otro lado, las representaciones de la coreomanía también fueron idealizadas. Vemos pinturas bellamente detalladas, como este cuadro de Bruegel el Joven, en la que una decena de personas baila al ritmo de las gaitas, parecieran comparsas en un carnaval. Sin embargo, en otras representaciones, ahora este grabado tomado a partir de Bruegel el Viejo, se revela quizá una escena más inquietante. En realidad, los brazos de los coreómanos se agitan y, por lo tanto, estas tres mujeres epilépticas, según el nombre de este grabado, deben ser sostenidas, lo mismo que esta también está sostenida porque casi está desfalleciendo. Sus cuellos se echan hacia atrás y sus cuerpos se convulsionan espasmódicamente. Muestran caras con rictus extraños, la sangre debe estar filtrándose desde los pies hinchados, sin duda no son juerguistas, sino coreómanos, totalmente poseídos por la manía de la danza. La reacción al sometimiento. Lo dionisiaco es al mismo tiempo una experiencia psicológica y una experiencia colectiva. Dionisio demuele lo individual para construir la experiencia grupal. Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia, afirma, en lugar de reconocer a Dionisio como una fuerza divina de la esfera humana, como hicieron los griegos, descubrió la presencia disruptiva de Dionisio dentro de nosotros. Su descubrimiento, reforzado por el advenimiento de la psicología de Freud, cambió drásticamente los términos de la discusión moderna de Dionisio, de suerte que su atención giraba del propio Dios a la experiencia de sus seguidores humanos. En sentido estricto, en la polis griega, las mujeres quedaban excluidas de la vida cotidiana,
Y esto, por supuesto, repercutía en el uso del espacio público y privado. Ya Jenofonte, en el Económico, explica lo vergonzoso que era para la mujer salir de casa. De alguna manera, Baco o Dionisio es el dios de la liberación. En las vacantes se muestra como liberador de la mujer, pero no solo de la mujer. El dios quiere que se le dé culto sin diferencia de clases. Es un dios residual y por eso ofrece por igual al rico y al pobre el don del vino que aleja los pesares y preocupaciones. Dionisio irrumpe para liberar a los tebanos de la opresión a la que están sometidos, y Cecilia Persig de nuevo nos explica en su tesis que la opresión no es solo el poder que encarna Penteo, que a fin de cuentas es un gobernante racionalista que no quiere desórdenes en su ciudad. La opresión es la ciudad misma, es la sociedad tal y como está establecida. Por eso las vacantes invitan a huir de las calles de Tebas e ir a danzar a los montes. Proponen la evasión de la ciudad, de la polis, el mayor logro de la civilización griega desde la época clásica, de la organización política y la vuelta a la naturaleza. Una vez que lleguen allí, se entregarán a la danza desenfrenada, liberadora, que les conducirá al éxtasis aún salirse de sí mismos. Y lo mismo explica John Waller para los coreómanos medievales cuando sostiene que los altos niveles de angustia aumentaron significativamente la probabilidad de que un individuo sucumbiera en un estado de trance involuntario. Es lógico pensar que tras las epidemias fisiológicas que diezmaban a la población y la sumían en un estado de inmensa vulnerabilidad, seguían manifestaciones colectivas que también podían tener un carácter epidémico, que además de ser una expresión colectiva de agitación e histeria, también ofrecían a los afligidos salirse de sí. Vemos cómo la evolución del arte está vinculada a la duplicidad de lo apolíneo y lo dionisiaco, y que Apolo y Dionisio fueron quizás solo nombres prestados para encarnar dos profundas concepciones de la vida y del arte. Las representaciones no idealizadas de la danza de las Ménades resultan casi un manifiesto de que el secreto de las artes puede ser incluso un privilegio de las mujeres, adquirido gracias a la convivencia misteriosa e intuitiva con las fuerzas creativas divinas. Pero es también esta danza no idealizada, esta danza agitada, alborotada como saltos de animales, que fragmenta mente y cuerpo y nos permite, bajo el influjo del trance extático, cual vino de Baco, salirnos de la civilización y sus deberes y conectarnos de nuevo con lo bestial para recuperarnos siempre en colectivo. Hace unos años el colectivo Poética KRXN estrenó la instalación poética de realidad aumentada que nombró Ménades, incitación a la euforia. Lo hizo para demostrar que el menadismo está latente pero vivo. Postula que la danza de la fragmentación es un ensayo de pensar lo humano de otro modo y ve a la poesía como, cito, un jadeo de bestias acorraladas por una jauría represora que, como las Ménades, destruyen la angustia con sus palabras eufóricas para transformarla en impulsos de resistencia. Yo, Cecilia Jaime, como las mujeres tebanas de la tragedia de Eurípides, como Frau Trofea en una calle de Estrasburgo y como Alejandra Galo, organizadora de esta instalación poética, suscribo el manifiesto y me uno a la expresión colectiva de emociones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a dar paso a los comentarios. Recibimos varios en el chat de Zoom y creo que mientras vayamos comentándolos surgirán más. Entonces intentaré, más bien, no intentaré, les aseguro, que serán en orden cronológico. Y bueno, comenzamos con los comentarios, las preguntas para la doctora Elsa Brondo. José Luis Gómez en realidad hizo un comentario exhaustivo e interesante sobre Aristóteles. Los invito más bien a que lo lean. Al final de su comentario dice que todo ello es con el fin de entender más lo que la doctora Brondo explicaba con Hipócrates. Jessica Cárdenas Segura tiene la siguiente pregunta para la doctora Brondo. Dice, ¿había algún tratamiento para la melancolía en tiempos de Hipócrates? De ser así, ¿cuál era? Sí, por supuesto. En esta obra sobre la naturaleza del hombre hay una serie de sugerencias, digamos, profilácticas que da
Hipócrates acerca de distintos tratamientos, pero lo que me llama muchísimo la atención es que tanto en el caso de Hipócrates como de Galeno y de Ficino, la mayoría de los tratamientos están basados en la dieta y se hace mucho hincapié en el tipo de cosas que debe de comer. Y me llamó mucho la atención que Hipócrates hace un llamado a, por ejemplo, si la enfermedad se manifiesta en el estómago, entonces no se deben de comer cosas irritantes. Y yo recuerdo siempre los consejos de nuestros médicos contemporáneos que siguen exactamente diciendo lo mismo que Hipócrates. Pero sí, yo les recomendaría que consultaran sobre la naturaleza del hombre. Está editado, por supuesto, en las obras reunidas en Gredos. No es difícil encontrarla en internet y entonces, y pueden ahí, digamos, no solo ver el tratamiento de la melancolía, sino de otros padecimientos. Muy bien, gracias, doctora. Alondra Nateras pregunta lo siguiente. Dice, ¿la tristeza y la melancolía son lo mismo? Si no es así, ¿conoce algún autor clásico que haya hablado sobre la tristeza? Y si no lo hay, ¿imagina alguna razón por la cual los antiguos preferían hablar sobre melancolía en lugar de tristeza? Bueno, mira, te puedo contestar con Freud, porque justamente en la obra que es seminal, ¿no? Y además está escrita con una belleza que no tienen otros escritos de Freud, que es Duelo y Melancolía. Justamente yo creo que, en primer lugar, la tristeza no es una enfermedad. Es un sentimiento que sí digamos que si se maneja de manera correcta, no pasa de ser uno de los sentimientos que nosotros albergamos en algún momento, ¿no? Podemos estar alegres, podemos tener asco de algo, podemos tener rabia, y la tristeza forma parte del repertorio de sentimientos que los seres humanos tenemos. Entonces, por tanto, no es algo patológico. Lo que dice Freud en Duelo y Melancolía es que el duelo se parece mucho a la melancolía, como él lo tipifica, por supuesto, como una pérdida. Entonces, cuando nosotros perdemos a un ser amado o a una idea abstracta que supone un objeto amado, que puede ser un ideal, una patria, etcétera, si nosotros, digamos, administramos la tristeza de manera adecuada, en un duelo vamos a salir en X tiempo de esa situación de abatimiento. ¿Qué pasa con la melancolía? Según Freud, bueno, pues que también se da la pérdida de ese objeto amoroso, pero no podemos gestionarlo y no podemos salir. Y entonces revertimos una serie de sentimientos hacia nosotros mismos de autodestrucción. Bueno, es muy complejo. Lo de Freud, lo que quiero decirles es que estar tristes no es malo. Es parte de nuestro repertorio de cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias. Cuando se vuelve patológico es justamente como dice brillantemente Hipócrates en su aforismo, es el momento en el que el temor y la tristeza duran demasiado tiempo. Y entonces ahí ya se vuelve una situación patológica. Y maravillosamente Hipócrates es capaz de verlo en el siglo V, en una sociedad mucho más tranquila que la nuestra. No me puedo imaginar lo que estaría diciendo si estuviera viendo la situación que estamos, ¿no?, cursando ahora. Definitivamente. Solo para completar un poco el comentario de la doctora Elsa Brondo, recuerdo yo que cuando estuve, quizá las doctoras Evelia Arteaga y Cecilia Jaime lo recuerdan también, cuando estuvimos colaborando en el proyecto de vocabulario, hicimos ejercicios justo por campos semánticos y más me vale acordarme porque me tocó elaborar los ejercicios sobre las emociones y Aristóteles en el segundo libro de la retórica dice algo de las emociones y se detiene unos cuantos párrafos a hablar sobre la tristeza. Lip en griego, ese dolor que el latín traduce, pero bueno, Aristóteles es uno de ellos, es un autor clásico que habla un poco sobre, lo especifica en cuanto a retórica, ¿no? Sus libros sobre retórica,
y dice cuáles son las emociones que deben dominar en el discurso, que debe tener un orador, y por eso lo trata Aristóteles. Bueno, paso a la siguiente, al siguiente comentario. Es una duda imagino que es del profesor Eduardo Pérez, solo vi en Facebook el nombre Eduardo. Efectivamente, gracias, profesor. Dice, una condición básica de una enfermedad epidémica es que se contagia de una persona a otra por diversos vectores. ¿Considera usted, doctora Brondo, que la depresión es contagiosa? Si lo es, ¿de qué manera? Bueno, lo que pasa es que las razones por las cuales se presenta una crisis de depresión son multifactoriales, ¿no? Sabemos que en el cerebro hay una ausencia de serotonina, ¿no? Y evidentemente con medicamentos se puede compensar. Pero también hay factores sociales y hay factores también hereditarios que predisponen a una persona a tener depresión. Entonces, obviamente no podemos hablar en términos de una epidemia como el coronavirus, en donde si alguien estornuda cerca de nosotros, pues evidentemente nos contagia. Pero sí podemos hablar de un sentimiento compartido que se va haciendo cada vez más crítico, del confinamiento, de las circunstancias económicas, de circunstancias tan lamentables como las que sucedieron aquí mismo, en un espacio que se supone que debe ser un espacio dedicado a la reflexión, a la amabilidad, al respeto. Entonces, todas estas situaciones, evidentemente, cuando se viven en colectivo, pues tienden, digamos, a formular una especie de epidemia. No, evidentemente, por estar con una gente que tiene depresión, no se van a deprimir ustedes, o sí, si son muy empáticos. Pero yo creo que sí, que vamos a tener que lidiar en un futuro no muy lejano con mucha gente que igual incluso me puedo incluir, ¿no? Después de haber hecho esta exploración, también me puedo incluir, digamos, en las futuras deprimidas, que probablemente necesitemos ayuda muy pronto, ¿no? Y creo que para todos iremos en grupo a esa ayuda. Pasamos ahora a algunos comentarios para la doctora Cecilia Jaime. Dice María Fernanda González, ¿sabes si hubo casos de coreomanía entre los romanos? Hola, bueno, no hay casos registrados de coreomanía entre los romanos. Decíamos que los casos, el primer caso, o bueno, el caso más antiguo es en el siglo XI, en la Edad Media, y empezó a correr de manera muy frecuente hasta bien entrado el siglo XVII en la Edad Media, pero no se conoce en Roma. Sin embargo, es interesante en esta relación que intenté tejer entre Dionisio y los coriómanos, o más bien las Ménades y los coriómanos, que justamente los romanos sí fueron mucho más abiertos para aceptar este ejercicio de la violencia que ofrecía Dionisio. Que no así los griegos, ¿no? Entonces, quizá también por eso las posibilidades de expresión de estados alterados del ánimo podían ser más abiertas. La verdad es que no soy especialista en Roma, todos lo saben, bueno, casi todos lo saben, así es que no podría decir más, pero no hay casos de coriomanía. Gracias, doctora. Para usted también, Ileana Mendoza dice, ¿la coriomanía se sigue considerando una afección o en qué punto dejó de serlo? Bueno, en realidad decíamos que se había considerado una epidemia, un castigo divino, hubo esta teoría moral de una sangre caliente, incluso por eso se decía que saltaban, porque los coriómanos sentían que estaban en un charco de sangre y por eso saltaban. Pero lo que se reconoce actualmente, y bueno, tras los estudios, es que es una histeria colectiva, como una manifestación de histeria colectiva como respuesta a unas largas y terribles epidemias fisiológicas como la peste, y se cuenta, por ejemplo, que entre 1347 y 1353 la peste negra acabó con entre el 30 y el 60% de la población, y a la que la dejó en un estado de miseria, desnutrición, sin cosechas, etcétera, ¿no? En un estado muy deplorable, y que estas expresiones coriómanas eran justo una manifestación de la gente que ya no soportaba estos estados de miseria, ¿no?
Bueno, nada más añadiendo, los coriómanos en realidad decíamos, descripciones muy vívidas en Paracelso y en otros autores de lo que se morían era de un infarto, o sea, de causas diversas causadas, valga la redundancia, por bailar durante tantos días seguidos, ¿no? Sin comer, sin parar, incluso sin dormir. Gracias, doctora. Rodrigo Blum tiene un comentario, dice para la profesora Cecilia Jaime, el MDMA y el LSD provocan éxtasis en el cuerpo a tal grado de que una pequeña dosis de cualquiera de los dos desencadena toda una serie de sucesos que se acompañan con danza y música en la película Clímax. Supongo que es una invitación para todos a ver esta película. Sí, bueno, nada más, si puedo decir algo. Sí. Ven que les dije que las causas eran todavía una incógnita, se han esbozado muchas hipótesis. Una de ellas es justo el consumo de algún tipo de moho que crecía en los tallos del centeno. Incluso hay una obra de teatro que se llama El pan de la locura de Carlos Gorostiza que habla sobre el tema. Y entonces se dice que en las harinas venía este moho que daba un poco estos efectos como el LSD. No he visto la película de Clímax, sin duda la veré en cuanto haya posibilidades, y gracias Bloom por el comentario. La doctora Evelia pregunta a la profesora Cecilia, ¿encontró usted alguna relación entre las expresiones de la coreomanía y un tipo de gobierno represor en específico? No, en específico no. En toda Europa más bien estaban sumidos en una serie de epidemias graves que los fueron dejando en un estado muy vulnerable, un poco como lo que estamos sufriendo, ¿no? Nosotros, que en realidad nos está tocando a todos por igual, pues esa tocó a una región amplia de Europa por igual, ¿no? Gracias, profesora. Vi que también Rodrigo Blum agregó un comentario para la profesora Elsa Brondo. Dice Blum, después de que pasa el efecto del MDMA, toda la serotonina baja tanto sus niveles en el cuerpo que ingresa en el cuerpo una tristeza y una angustia larguísima. Para usted, maestra Brondo, dice Ileana Mendoza, usted dijo que la teoría de Hipócrates en cierto punto, usted habló, imagino, de la teoría de Hipócrates en cierto punto. ¿Sabe aproximadamente cuánto tiempo pasó a partir de ese punto para que se siguiera con estudios relacionados con la depresión? Es que el mundo de la melancolía es inmenso, inmenso. Y basta con, si quieren, después los interesados pueden escribirme al correo de profesores. Ya saben que todo el mundo se sabe el correo de profesores. Para que te mande yo bibliografía, porque es extensísima. Entonces, hay, por supuesto, varios libros dedicados a la historia de la melancolía y de cómo contemporáneos a Hipócrates, contemporáneos a Galeno y todo lo que quedaba en medio de ellos, que son varios siglos, hay muchísimos tratados al respecto. Gracias, doctora. Dice Alejandro Romero Ramírez para la doctora Cecilia Jaime. En contraposición a las Ménades y lo dionisíaco, ¿había alguna especie de coreoterapia asociada con Apolo? Bueno, es que debemos notar que la danza en Grecia es considerada un elemento constitutivo del cuerpo, ¿no? Y como tal, pues evidentemente podría haber esto que menciona Alejandro. Sin embargo, Apolo y después también, bueno, y lo vertirá Platón en sus textos, señalan la necesidad de evitar la depravación, de evitar la suavidad del espíritu, de evitar la anarquía, es decir, y todos esos elementos podían ser producidos por la danza. Por lo tanto, si hay una diferencia, si bien los dos aceptan la danza, por eso decíamos que también son dos visiones del arte, los dos aceptan la danza como un elemento constitutivo del cuerpo, tanto Apolo como Dionisio, pero Apolo tiene unos límites muy establecidos de lo que debe ser racional, y también entre Apolo y Dionisio el sentido del individuo es distinto, ¿no? Pero bueno, ahí sí tampoco, no sé, ojalá estuviera Gabriel para ampliarnos el panorama sobre Apolo, ¿no? Efectivamente. Continúo con las preguntas para usted, profesora. Dice Teresita Cano.
Primero que nada, voy a felicitarla, me uno a las felicitaciones y ojalá las dos ponentes se detengan al final de la conferencia a leer los mensajes que hubo. Hay muchas felicitaciones para ustedes. Bueno, Teresita Cano pregunta, ¿en qué otros momentos de la humanidad podría decir que ha habido coreomanías? ¿Cuándo es una coreomanía y en qué momento es tal cual danza festiva? Es decir, ¿cuál es la línea delgada que hace la diferencia entre una y otra? Sí, bueno, debo decir en primer lugar que esta ponencia la hice expresamente para estos conversatorios, ¿no? Que es la primera vez, como lo dijo la doctora Elsa Brondo, que yo me acerco al tema. El tema me fascinó, me pareció interesantísimo y me pareció que hay mucho material para seguir investigando. Así es que no creo tener ahorita los elementos para responder hacer todo un hilo de una evolución iconográfica, que es lo que a mí me interesa, y por lo tanto una evolución social o histórica de la coreomanía. Lo que sí puedo creer es que se considera coreomanía cuando el individuo no controla sus movimientos, no controla el tiempo en el que va a danzar. Se dice que Frau Trofea danzó 3 horas, se cayó, se levantó sin comer, sin regresar a su casa, volvió a levantarse, a seguir bailando. Se cuenta que ella fue al templo y se curó. Pero de muchos otros se cuenta que pues después de 2 semanas, de cierto tiempo, morían. Entonces creo que ahí estaría el límite en que uno sabe decidir o puede decidir más que sabe cuándo detenerse, y los que no ya serían coreómanos, ¿no? Pero bueno, voy a ampliar mi investigación. Gracias, doctora. Dice Isela Diosdado, para la profesora Cecilia, ¿había una restricción de las mujeres que conducía el dios o cualquier mujer fuera de edad y cualquier otra condición? ¿Lo podía seguir? Según tengo entendido, Dionisio no ponía ningún tipo de límites o condiciones. Como decíamos, Dionisio mismo es un dios residual, es decir, sobre su propia persona se han ejercido ya muchos límites, muchas prohibiciones. Por eso llega, bueno, la obra de las vacantes es interesantísima en muchos sentidos, ¿no? Él llega, disfraza a un actor de un profeta de él mismo, o sea, es también como un juego teatral muy interesante, y llega como un dios residual que ofrece justo a todos por igual el vino como disoluzor, no sé cómo se diga, de preocupaciones, y no hay ningún tipo de requisitos más que adscribirse a su culto y casi firmar un pacto de devoción, ¿no? Gracias. También para usted, profesora, dice Eduardo Garduño Guerrero, ¿hubo alguna medida que se llevó a cabo para evitar esta epidemia o su propagación cuando surgía? Sí, de la coreomanía, sí, lo que pasa es que ya no había mucho tiempo, pero primero dijeron, bueno, que bailen todo lo que quieran, les pusieron músicos, les contrataron bailarines sanos para que se mezclaran entre los enfermos y aguantaran, y se suponía que iban a salir solitos, iban a sacar solitos eso que los tenía poseídos, ¿no? Como no funcionó, después prohibieron todo tipo de danzas, solamente aquellos burgueses que en un casamiento querían bailar y que podían hacerlo con toda civilización, se les permitía, pero durante mucho tiempo están los registros que se prohibió cualquier tipo de manifestación de la danza en público, ¿no? También por eso ese manifiesto final de que deberíamos tener la libertad de expresar nuestras emociones en público. Bueno, también Evelyn Ortega y Bloom hacen invitaciones, comentarios sobre este tema. Bloom nos invita a acercarnos a la obra de Nikos Kazantzakis sobre el griego, y Evelyn a Aristóteles en su política. Hay una pregunta para ambas ponentes de parte de Sonia Campos Villalobos. Ella pregunta, ¿nos podrían proporcionar sus correos electrónicos? Supongo que los podemos encontrar en la página de la facultad. Ya se los copié yo, el mío. Ya lo puse Yo lo en el pongo chat. en el chat también. Gracias. De la doctora Leticia López Serratos tenemos también un comentario. Dice, la danza, en tanto que forma parte de la noción antigua del concepto de música, es una actividad completamente racional. Entiendo que el exceso, lo que sale de una actividad vinculada con la medida y la razón, lleva a la coreomanía.
Hay de la doctora Evelia Arteaga para la doctora Brondo. No, no es mío, alguien me lo mandó de forma privada, supongo que por error, entonces solo te lo remito. Bueno, gracias. Sí. Ahí está el nombre. Dice, la depresión puede primero originarse por una emoción más encausada y después afectar fisiológicamente al cerebro, ¿o es al revés? Pues mira, si algo tengo claro en los últimos años es darme cuenta que la psiquiatría y la neurología son ramas de la medicina que están en pañales. Entonces, pero de verdad es una cosa impresionante y lamentable. Pero lo que se sabe es que evidentemente hay detonantes de ciertos trastornos mentales. Pongo el ejemplo de las drogas para que tomen nota, y además el caso lo tengo muy cercano, un buen amigo mío sufre de esquizofrenia, parece ser que tenía una cierta predisposición, pero se fue a Inglaterra con sus padres, que estaban estudiando el doctorado ambos, y tuvo acceso a drogas duras, ¿no? A lo que consideramos que no es ni marihuana, ni drogas suaves, sino drogas muy fuertes, y se le detonó una esquizofrenia. Los médicos le explicaron siempre que evidentemente la esquizofrenia estaba latente y se iba a manifestar en algún momento, o no, o podría no haberse manifestado nunca. Entonces, realmente es terrible, porque uno dice, bueno, si naces con una baja serotonina, pues entonces te la dan y ya es un todo arreglado, pero si tienes una experiencia traumática muy fuerte o continuada, como es el maltrato, por eso es tan importante que tanto mujeres como si se detecta el maltrato de los niños, se denuncia a tiempo, porque ese tipo de situaciones continuadas de violencia también pueden detonar una depresión profunda, ansiedad y demás. Eso es lo que yo sé empíricamente, ¿eh? Yo, como dice Cecilia, pues hay que ser muy honestos, no somos médicos ni podemos aconsejarles, pero lo que yo conozco y sé, pues es lo que estoy compartiendo. Pero por favor, consulten a un buen psiquiatra, consulten, por supuesto, a un terapeuta, que son las personas especializadas en este tipo de padecimientos y que van a poderles orientar, incluso simplemente si tienen dudas al respecto, aunque no tengan absolutamente nada. Gracias, doctora. Bueno, ya casi se va a terminar. Tenemos solo un último comentario. También es una invitación, es de parte de Annette López, para ver una cinta llamada Mitsumar, en donde dice ella que hay una especie de ritual de mujeres que bailan bajo el efecto de drogas, muy parecido a los bailes de mujeres. Me uno también a las felicitaciones, doctoras. Gracias por estos temas muy interesantes, muy actuales también por la pandemia por la que estamos atravesando. Agradezco al comité académico, claro, ¿no? Perdón, al comité organizador por este ciclo de conferencias virtuales. En algún momento nos llegamos a quejar de estas redes sociales y de esta manera virtual para conectarnos. Ahora nos están salvando y nos están acercando también. Entonces, gracias a todos por sus comentarios también y por su asistencia. Nos vemos en la mesa de mañana, igualmente a las 11. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, bye. Muchas gracias. Es un placer estar escuchando tan interesantes conversaciones, tan interesantes ponencias. Gracias. Olivia, ¿paras la transmisión de Facebook?